Entonces, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es John Aranzales Guerrero. De profesión de base soy psicólogo, ¿sí? Y pues tengo una maestría en investigación social interdisciplinaria. Eh, Voy a hacer un breve recuento, digamos, de mi experiencia profesional. Eh, Llevo más o menos unos 11 años trabajando como psicólogo y mi línea de énfasis especial es la psicología social comunitaria. Tengo alrededor de 11 años, 10, 11 años trabajando en este énfasis en psicología y pues he tenido, digamos, la oportunidad de acompañar procesos de desarrollo psicosocial, procesos de fortalecimiento en ciudadanía con ciertos grupos poblacionales. Sí, he trabajado con niños, niñas y adolescentes en, en procesos de restauración de derechos. He trabajado con adolescentes en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Es precisamente desde una perspectiva mucho más fenomenológica, mucho más hermenéutica, donde se apela a la descripción del fenómeno social y por ende una comprensión y una interpretación de este fenómeno. Mientras en algunos campos de la psicología se puede llegar a reducir o a resumir más bien, a resumir el género posiblemente a partir del comportamiento y la conducta, vista desde lo objetivo, desde la búsqueda de una verdad objetiva. En el caso puntual, digamos, del énfasis al cual, digamos, me he venido desempeñando, apelamos un poco a comprender las subjetividades que están dadas en el contexto de de las personas y de los sujetos que tienen ciertas características o identidades en relación al género. Entonces, aquí apelaremos posiblemente a algunas definiciones históricas, sí, que sobre digamos, unas definiciones que sobre el 60 y 70 vinieron dándose desde el siglo pasado, empezaron a darse, a consolidarse, a hacerse evidentes, pero ya es, digamos, sobre el final de la década de los 90, con una antropóloga norteamericana, Rubin, empieza a consolidarse un concepto de género. ¿Listo? Entonces, desde la psicología, especialmente desde un ámbito mucho más interpretativo, mucho más descriptivo y mucho más comprensivo, pues vamos a empezar a definir al género como desde la subjetividad, no como la expresión material del cuerpo, de la acción y del comportamiento o la conducta, sino más bien desde un tránsito de la subjetividad o desde las subjetividades, que eso es supremamente importante decirlo así, de las subjetividades que van definiéndose, que se van construyendo, ¿sí? Que se van reinventando y que de una u otra manera van delimitando también, eh, tanto históricamente como culturalmente, esta identidad. Eso digamos pues digamos como a manera de introducción, ¿no? Eh, pues, digamos, desde esta manera mucho más fenomenológica y hermenéutica, vamos a comprender el género no desde el sentido biológico, sino vamos a empezar a entenderlo, a comprenderlo desde un elemento histórico, social y cultural. ¿Listo? La cultura juega un apartado bastante significativo, así como la historia y la sociedad, que entraría a definir precisamente eh, el género y las subjetividades que están presentes allí. La construcción de la identidad va a estar trazada de los símbolos, de los significados, de los sistemas de creencias. Algo que posiblemente no está tan allí, ¿sí? Tan objetivo, tan material, pero que sí está en el mundo social, está en el campo social muy en abstracto, ¿sí? Pues lo digo en abstracto porque pues si bien no lo vemos, pero pues podemos comprender esas condiciones posiblemente
que definen a la identidad. ¿Listo? Va a aportar precisamente a estas identidades, pero no podemos hablar de unas identidades, eh, no podemos hablar de estas identidades sin reconocer que fuera del campo transcultural o únicamente sociológico, la identidad empieza a preguntarse por el campo de la emoción, el campo del cuerpo, el campo del sentimiento, ¿sí? Entonces, estos elementos muy implícitos en la subjetividad van a empezar a determinar ciertos patrones de identidad, bueno, no sé si patrones, pero sí ciertos elementos identitarios que van a darle al género cierto nivel, digamos, de comprensión, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede? Y es que gracias posiblemente a la herencia a la que se ha venido, digamos, adoptando en la explicación del concepto de género, pues encontramos primero, pues como les decía, un campo, digamos, desde lo sociológico y desde lo cultural. Ahora hablamos de los afectos, de las emociones, de la comprensión del cuerpo como cuerpo, ¿sí? Y eh, por otro lado, llegar a pensar que tanto un campo cultural y únicamente social para explicar esto determinaría posiblemente una comprensión de la subjetividad un poco estática. Y es como decir que exclusivamente la cultura define el género o lo social lo define. No, ¿sí? Hay que empezar a pensarnos que el género está constituido o pretende construirse a partir de unas identidades que no son estáticas, sino que son, más bien son dinámicas y cambiantes, ¿sí? Son abiertas, ¿sí? Que en el papel histórico del individuo va a haber un devenir de una construcción, digamos, no tan lineal, sino mucho más abierta y que el paso del tiempo, ¿sí? Va a empezar a determinar esas definiciones de las subjetividades en términos de esa identidad de género. Yo podría definirlo a razón de qué, a razón de empezar a comprender, eh, a comprender el fenómeno sobre, digamos, sobre dos vertientes, ¿sí? Nosotros podemos entrar en psicología y esa es, digamos, no sé, una maña en la psicología de tratar de psicologizar todo. Y pues hay muchos autores que hablan de las etapas del desarrollo, ¿sí? Unas etapas que están determinadas por ciertos elementos, ¿sí? Esas etapas que están determinadas por esos elementos van a decir que según el ciclo vital, pues así mismo es el desarrollo del individuo, ¿sí? Mm, Aquí digamos que no es tan esquemático y tan estructurado, tan cuadriculado empezar a decir que el desarrollo individual o la construcción del género está tal cual, ¿sí? Eh, Porque pues si bien el sujeto está expuesto a la realidad social y a muchos elementos de esa realidad que lo van constituyendo, puede ser la escuela, puede ser el trabajo, puede ser la familia, eh, mm, pues ahí tendríamos que mirarlo un poco, digamos, críticamente y empezar a decir que los famosos ciclos de vida donde posiblemente los sujetos están dados o están presentes, pues también permiten un llegar a ser según las circunstancias del momento. Entonces voy a entrar a explicar algo. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la etapa escolar? ¿Listo? ¿Qué sucede en la etapa escolar? En la etapa escolar sucede lo siguiente. Sucede eh, que los niños y las niñas van a entrar en un espacio que posiblemente va a determinar su comportamiento. Y muchos van a asumir que pues esta es una etapa donde el desarrollo va a darse de cierta manera y parece que se mostrará un poco limitado. ¿Mm? Y no. ¿Qué sucede? La escuela termina convirtiéndose en un generador
¿sí? En un generador, más, no más que un generador, no, en un limitador en términos de la construcción y el devenir subjetivo de los niños y de las niñas. Entonces, se encuentran con espacios regulados donde lo normativo les dice cómo deben comportarse como niños y les dice cómo deben comportarse como niñas. ¿Listo? Eh, entonces, pues si lo vemos posiblemente en las visiones un poco más ortodoxas o mucho más clásicas de la psicología, pues diríamos, está bien, ¿sí? Pero desde una lógica un poco más interpretativa, un poco más cualitativa de esto, lo que está generando es una posible, una posible limitación del campo de creación de los niños, permitiéndose desde la exploración conocer posiblemente su cuerpo, conocer su propia identidad en términos de si es niño o niña. Entonces, si al niño le gusta jugar con muñecas, entonces, ¿qué es lo primero que usted va a encontrar en el contexto? Pues que le van a decir, los niños no juegan con muñecas, los niños utilizan esto azul, las niñas utilizan esto rosado, ¿sí? Hay un campo muy esquemático que va a empezar a limitar el potencial creador. Entonces va a llevar al individuo posiblemente en un concepto muy interesante en términos del poder, va a encontrarse con un poder que va a limitar ese campo de creación y que de entrada va a determinar una construcción de un género en una etapa muy particular de su vida, lo va a permitir construir mediante mecanismos de control y de poder. ¿Sí? O sea, si jugaba con niñas, si el niño jugaba con niñas y le decían, no, los niños no juegan con niñas, juegan con niños, cuando usted ejerce el poder, ¿sí? Sobre ese elemento, el niño va a terminar asumiéndolo, en algunos casos, va a terminar asumiéndolo como una actitud natural, ¿sí? Natural de su entorno, y al asumirlo naturalmente en su entorno, va a terminar comportándose de la manera en la que el esquema normativo de una sociedad, de un contexto como el escolar, va a decirle que se deba comportar. ¿Listo? Eh, entonces yo diría eso, ¿sí? Más bien lo que podríamos decir es que las etapas se van transitando, ¿sí? Las etapas se transitan, ¿sí? No es como que de usted de los 0 a los 2 esto, de los 2 a los tal esto, de los 5 a los tal esto, de los 10 a los tal, no, ¿sí? Sino que hay procesos de tránsito. Y esos procesos de tránsito son procesos, como les decía hace un instante, son un devenir que está orientado a permitirse llegar a ser según el espacio, según cómo comprende su emoción, según cómo comprende sus sentimientos, según cómo comprende eh, eh, la emoción. Cuando hablamos de personalidad, por lo menos la psicología positivista se encarga de encasillar a la personalidad, ¿sí? Una personalidad trazada por la moral, ¿sí? Una personalidad trazada por el imaginario o el ideario de cómo debe ser la personalidad del sujeto. Eso especialmente puede darse, por ejemplo, en sociedades muy conservadoras. Nosotros que somos de herencias occidental, pues esas personalidades están trazadas muy contundentemente por la cultura, ¿sí? Por la sociedad y el entorno histórico que está alrededor, ¿listo? Entonces, eh, los factores, en algún momento, pues, también lo refería, pues la escuela va a jugar un papel allí determinante, pero también la familia, ¿sí? La familia va a determinar posiblemente esa construcción de la personalidad. ¿M? Y por ende, la construcción de esa personalidad limitaría un poco, eh, limitaría un poco la comprensión o más bien la determinación de una identidad un poco más apropiada hacia, hacia una construcción libre de sí misma. Un enfoque de género que vaya a determinar la identidad del género, entendiendo
como se los dije, entendiendo el género también como una construcción cultural no biológica, una construcción social no biológica, ¿sí? Lo que determinaría aquí es pensarnos, ¿sí? Y llegar a una posible comprensión del fenómeno, o más bien del fenómeno no, sino del sujeto, ¿sí? ¿A partir de qué? De una ruptura, ¿sí? Una ruptura posiblemente con el parámetro de heteronormativo, ¿sí? Donde siempre lo pensamos en términos binarios, ¿no? Entonces hay un factor muy social, un factor muy, por ejemplo, de la educación, un factor muy familiar, inclusive en el ámbito laboral también, unos factores que van a determinar, ¿sí? Que los individuos nos vamos a mover en relaciones binarias, es hombre y mujer, ¿sí? Por ende, las personalidades se van a asumir como hombres y mujeres. ¿Mm? ¿Qué sucede aquí? Es que estas relaciones binarias, pues de una u otra manera, permiten al sujeto estar como preso de una realidad que es poco, que considera que puede ser poco mutable. ¿Qué sucede? Que cuando en su desarrollo histórico el sujeto termina asumiéndose como posiblemente beligerante ante una realidad que lo ha seguido históricamente. Entonces decidió o logró encontrarse a sí mismo definiéndose en un devenir, ¿sí? En que pues ya no le gusta las relaciones heterosexuales, sino que le gustan las relaciones homosexuales, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Es que va a haber una constante lucha interna muy desde lo subjetivo que va, digamos, se plantearía, hay unos autores muy interesantes, Claudia Luz Piedrahita habla de una subjetividad sedentaria y una subjetividad nómada. La subjetividad sedentaria puede ser aquella subjetividad que decide instaurarse, ¿sí? Instaurarse ahí como subjetividad y ante el uso del poder y la influencia del poder y todo esto, pues se mantiene así y no se mueve. ¿Sí? No se mueve en términos de qué, en que si sabe que es hombre, pues es imposible que yo pueda decir que me gusta otro hombre, por ejemplo. ¿Mm? Y planteado, por otro lado, algo que se llamaría las subjetividades nómadas, ¿sí? Y tiene que ver con algo que les decía hace un instante, que son subjetividades que están trazadas por una construcción mucho más dinámica, mucho más abierta, y que permite la movilidad, ¿sí? En términos de la identidad frente a otro género o frente a otro sujeto. Es lo que posiblemente sucede mucho con las personas transexuales, intersexuales, los queer, los pansexuales, ¿sí? Son personas que han venido transitando y que han venido construyendo subjetividades no estáticas, sino subjetividades claramente móviles. ¿Mm? Subjetividades que le permiten entender la pluralidad, entender la diversidad que está implícita en la construcción de la identidad en términos del género o de la misma sexualidad. ¿Sí? Entonces, mmm, digamos, si hay características de la personalidad, yo creo que sí. Digamos, sí está dado, pero pues si seguimos esa línea muy conservadora, entonces eh, yo pensaría que ante esas visiones muy genéricas de lo que significaría el género, debemos permitirnos, es más bien hacer una deconstrucción misma de esto, digamos, de esta visión, y dejar de ser tan genéricos en términos de la construcción de del género, planteándonos nuevas posibilidades en términos de construir mis propias identidades, ¿no?